Shalom amigos y amigas. Aquí les presento el tema que titulo Babel, origen y confusión de las lenguas. Recuerdo, que yo interpreto la palabra, y exponiendo ustedes que oyen, reflexionen y escudriñen, para escoger lo bueno y desechar lo malo. También recordemos lo dicho en Matisiahu capítulo 13 verso 34: todas estas cosas habló Yeshua a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba. Es decir, a las gentes Yeshua les hablaba siempre en parábolas, por lo que interpretaremos mayormente la palabra siempre en forma de parábolas. Tomemos atención a lo que nos cuenta Génesis capítulo 11 de la versión textual. Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Pero Yod-Hei Bab-Hei descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Yod-Hei Bab-Hei: he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Yod-Hei Bab-Hei de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Yod-Hei Bab-Hei la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Yod-Hei Bab-Hei por la superficie de toda la tierra. Ahora, entremos un poco al detalle del texto. Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Aquí encontramos, que todos solo hablaban una sola lengua, es decir, se expresaban con las mismas palabras, con lo que se podían entender fácilmente porque tenían un vehículo de transmisión y comprensión fiable, y eficaz para una correcta comunicación. Continuando con el texto. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Aquí la palabra ladrillos es, según el diccionario Strong H 3835, Labán, raíz primaria, sero, llegar a ser blanco, también como nominativo de H 3843, hacer ladrillos, blanco, emblanquecer. Esto nos muestra, que la palabra aparte del ladrillo tiene un gran significado de emblanquecer o blancura, y esta seguramente era una cualidad principal de dichos ladrillos. El hecho de cocerlo al fuego el ladrillo, también puede añadir aún más significado, en un intento de purificación. De hecho dicho elemento en el texto lo llama como blanco, o blancura. Estos blancos o ladrillos los utilizarían como piedras para construir y la masa o mezcla sería algo así como barro o lodo, según el texto referencia al Strong H 2563 la palabra Homer, propio de borbotear de agua, ola, de la tierra pantano o lodo como si fuese cemento, de aquí, Homer o medida para áridos, barro, lodo, mezcla, mole, montón. El barro o la tierra Adama está relacionada con Adam, es decir, el hombre, indicando que la mezcla que se utilizaba para la unión de los blancos podía ser muy humana, mostrándose una muy probable intervención o manipulación y cuando menos una presencia del hombre como unión o nexo en este proceso constructivo, sin olvidar que también las piedras o ladrillos blanquitos, puede representar o representa a hombres en una voluntad o intento de santificación, aunque en este caso sea de forma equivocada o errada, como veremos en los siguientes comentarios. Prosiguiendo con el texto. Y dijeron: venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Ellos querían construir una ciudad y una torre con representación en los cielos. La palabra original para representación es Strong H 7218, ros, utilizada para referirse a la cabeza, viene de una raíz que no se usa y significa sacudir, estremecer, menear la cabeza. El texto aquí menciona que dicha ciudad y torre querían que tuviese la cabeza en el cielo, es decir, que fuese una divinidad o Dios su cabeza. Y con todo ello se proponían hacerse un nombre. Para mí, esta es la clave de todo el texto. Ya que el hombre cuando busca al Creador ya tiene o debería tener un nombre por estandarte, y cuando digo nombre hago referencia a un mensaje, un propósito, un actuar o proceder, una autoridad, y todo esto está incluido en el nombre de Hashem, quien es nuestro Elohim, y no necesitamos formar, hacer, inventar ni tampoco manipular el nombre o su nombre, es decir, un resumen de lo que nuestro Elohim es y representa. Esto de quererse hacer un nombre es una de las más grandes rebeliones contra nuestro Creador para iniciar una confrontación o enfrentamiento hacia la majestad y señorío de nuestro Rey Elohim. El hecho que temiesen el ser esparcidos, también denota una cierta rebelión hacia la palabra del Creador cuando les bendijo Elohim a Noaj y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Pero Yod-Hei Bab-Hei descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Yod-Hei Bab-Hei: he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Llegado a este punto, se nos muestra que Hashem toma atención a esta rebeldía que se estaba iniciando en tierra de Sinar, pues menciona: son un pueblo y todos tienen la misma lengua y han comenzado esta obra que para mí significaba una rebelión, por la cual, llegado el momento Hashem decide actuar y dice: descendamos y confundamos. Aquí confundamos es la palabra estrombalal, de la raíz primaria inundar, específicamente con aceite, por implicación mezclar, amasar,
caer, comer, dar de comer, mezclarse, ungir, untar. Con lo que la confusión está relacionada con una mezcla de aceite en una masa, es decir, se iba a derramar un aceite o unción y remover la masa. La palabra hagamos en plural, me hace parecer que interviene alguien más y a mí me recuerda el texto de Primera de Reyes capítulo 22 y verso 19 al 23, y él dijo, por eso, oíd la palabra de Yod-Heh Vab-Heh, y a Yod-Heh Vab-Heh sentado en su trono, y al ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Yod-Heh Vab-Heh, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y se presentó un espíritu ante Yod-Heh Vab-Heh, y dijo, yo lo induciré. Y le dijo Yod-Heh Vab-Heh, ¿de qué modo? Y respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, ciertamente lo inducirás y prevalecerás. Ve y hazlo. Y ahora, he aquí Yod-Heh Vab-Heh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos, tus profetas, pues Yod-Heh Vab-Heh ha decretado el mal contra ti. En este texto, nos aparece un espíritu, que dice que será un espíritu de mentira en boca de los falsos profetas, este actúa como si fuese una falsa unción o falso ruaj o viento que recaerá sobre inicuos y mentirosos, falsos sabios y falsos profetas. Así como también dice en Jeremías capítulo 51 verso 56 y 57 por cuanto el asolador ha venido contra ella, contra Babilonia es decir contra Babel. Sus valientes han sido apresados y sus arcos destrozados, porque Yod-Heh Vab-Heh es un Elohim de retribuciones, que da la paga inexorablemente. Y haré que sus príncipes y sus gobernantes, sus sabios, sus magistrados y sus poderosos se embriaguen y duerman un sueño eterno, del cual no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Yod-Heh Vab-Heh Sebaot. Recalco aquí muestra cómo embriaga a príncipes, gobernantes, sabios, magistrados y poderosos de Babel, como retribución y paga de sus obras. Y aleluya que maravilloso es nuestro Elohim, que de esta forma tan sencilla y magnífica, detuvo la iniquidad que había comenzado como una rebelión en contra de su nombre. Deteniéndola con una unción de confusión, paró este deseo, que algunos tienen, y que mediante la manipulación, quieren usurpar el nombre del Eterno. Intentando envolver y aglutinar a todos los hombres bajo su falso sistema rebelde que intenta tener una cabeza o principal en los cielos, es decir, una divinidad. Mediante la construcción y apilamiento de blanquitos como piedras de dicha ciudad y de dicha torre, unidos por barro humano. Es por este orgullo rebelde y usurpador que nace en el corazón del hombre y que pretende aglutinar a toda la humanidad, que el Creador decide confundir su lengua o medio de comunicación, para que los malos e inicuos no puedan llegar a una comprensión y unidad entre ellos, poniendo en peligro la verdadera semilla plantada en los hombres en cuyo corazón está el nombre del único y verdadero Elohim. De esta forma, impidiendo la unidad de los perversos, hay un refrigerio para sus escogidos. Aunque también debemos tener en cuenta, que si la situación lo requiere, el Eterno extiende su brazo fuerte en contra de cualquier adversario que intente ir contra su pueblo o remanente, siempre que esta hostilidad no esté establecida o permitida por su majestad Eloheinu, ya sea por retribución o prueba. De este modo Hashem solo necesitó romper o dificultar el medio de comunicación del lenguaje, para que el malvado no pueda comprender, entender y comunicarse con sus compañeros, creando así desconfianza y animaversión entre ellos, pues aun teniendo ellos unos mismos conceptos debido a la alteración, diversidad y multiplicidad de la lengua y palabras con gran multitud de variantes, en aquel momento fue un suceso impresionante, y desalentador, para aquellos que buscaban la construcción de aquella ciudad y torre. Prosiguiendo con el texto. Y los dispersó Yod-Heh Vab-Heh de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Yod-Heh Vab-Heh la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Yod-Heh Vab-Heh por la superficie de toda la tierra. Así el propósito del Creador resultó ejecutado y exitoso, como todo designio suyo, pues donde está la voluntad de Hashem no hay quien se le pueda oponer. Y dispersándolos por toda la tierra también se detuvo la construcción de dicha ciudad y torre rebelde. Y como recuerdo de esta enseñanza o suceso se le puso por nombre Babel, en el que hace referencia a la confusión del lenguaje. Y concluyendo, por eso cuando se habla de Babel, estamos hablando de confusión, es decir, un ruaj o espíritu de confusión, pero la falta de unidad entre iglesias, pueblos, naciones, políticas, mafias y personas, me hace pensar en que el ruaj de Babel está impregnado por todas partes en este mundo, evitando así en la unidad de los inicuos. Por lo que Babel o Babilonia no solo es una expresión idolátrica de imágenes, estatuas y pinturas, de animales, personas o cosas. Para mí Babel o Babilonia representa la confusión, teniendo esta su origen o causa en un corazón rebelde o contaminado por la semilla del maligno, un corazón inclinado al mal, que cambia y adultera la palabra del Todopoderoso en un afán o intención de autosuficiencia, algo pretenciosa y egocéntrica que, dándose o sin darse cuenta, estaría intentando desplazar la voluntad del Creador, pero esta inclinación o soberbia que desemboca finalmente en el propio perjuicio y mal de quien engendró y alimentó esta egolatría rebelde. Acabaré esta meditación con la promesa que Elohim dio a Daniel, que también puede ser para todos los hijos del Eterno. Daniel capítulo 12 verso 13: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Espero que les haya podido aportar algo, o hayan podido reflexionar junto a mí, con esta exposición, o meditación de la ciudad y torre de Babel. Y ya aquí me despido, salón y bendiciones para ustedes.